sobre el tema, Dios marca ese tema que tiene que ver con el oír, y el oír con muchísima atención. Pero relacionado con esto, Thomas Jefferson, uno de los antiguos presidentes de los Estados Unidos, tenía seguridad de que nadie escuchaba al otro, y él decidió probar esa teoría yendo a una de esas reuniones de diplomáticos, y había muchos presidentes, gobernantes, y él decidió probar de que no lo escuchaban, sino que cada uno quería hablar y hablar y hablar y darse a conocer, pero no escuchar al otro. Y a veces pasa eso también en las mejores familias. Y él elaboró todo un speech, un relato, y entre otras cosas que contaba de su gestión, decidió echar una frase, y esa frase estaba en el medio, por supuesto, y él iba hablando de todos los temas y de repente me echaba esa frase y decía: hoy maté a mi suegra, y seguía contando lo demás, y era como que nadie se daba cuenta, y todos le decían: lo felicitamos, ¿sí? ¿Cómo está? Va a llegar a la concreción de su éxito, usted va a tener realmente éxito en su gestión, hasta que llegó un presidente, puede ser que haya sido el de Argentina, y cuando le dijo eso exactamente, este presidente se arrimó al oído de Jefferson y le dijo: seguramente se lo tenía merecido. Bueno, pero ¿qué hay de oír con atención? Nosotros estamos hablando de este tema y he titulado el tema de hoy: el que oye y recibe, porque hay gente que oye pero no recibe, sale tal cual como entró. Y eso es triste, porque Dios quiere darnos bendición, darnos su gracia, ayudarnos, orientarnos y hacer de todo en cuanto a transformar nuestra vida para mejor, para bien. Pero hay gente que entra y sale tal cual como entró, no recibe nada, por más que estuvo atenta inclusive. Pero vamos a ver entonces qué reciben. Respondamos a estas preguntas porque hay muchísimas respuestas, pero vamos a ver algunas solamente como introducción. ¿Qué recibe el que oye con atención? En primer lugar, recibe salvación. Y no es una salvación de un problema o de una situación terrenal como podríamos tener, que de hecho Dios se encarga de esas cosas también, interviniendo para ayudarnos y socorrernos oportunamente. Pero la salvación también tiene que ver con la eternidad. ¿Qué pasa cuando muramos? ¿A dónde vamos? Es una de las respuestas de muchas personas. Y la salvación que trae Dios a nuestra vida garantiza la vida eterna, es decir, la vida en el cielo. Cuando partamos de este mundo vamos a ir directamente a la misma presencia de Dios, y esa es la gran seguridad y tranquilidad que tenemos como cristianos. Otra cosa que recibe la persona es sabiduría. A lo mejor viene confundida, a lo mejor hay mucha confusión, su mente está perturbada por un montón de cosas que le molestan, y sin embargo cuando se traza la palabra es como que da sabiduría, da luz, entendimiento, y eso es una obra de la gracia de Dios. Te libera la mente para enfocarte y saber qué es lo que tenés que hacer, pero también da guía. Hay personas confundidas y totalmente perdidas en cuanto a no saber por dónde ir o qué hacer de su futuro, de su vida, de su presente, y sin embargo la palabra es guía eficaz, y dice la Biblia que nos guía a toda verdad. Pero también es inspiración. Y esa inspiración la recibimos porque recibimos la palabra de Dios. Es como un deleite recibir la voz de Dios que te habla a vos, y vos sentís una emoción realmente entrañable de que Dios te está hablando a vos específicamente. Sí, a vos. Y vos no dudás de que Dios está tratando con tu vida. ¿Cuántos me han dicho: uy, pastor, usted habló para mí? Sin embargo, es la palabra de Dios que se traza, y Dios hace que sea inspiración para nuestra vida. Y por supuesto, seguridad. Hay gente que a lo mejor es insegura, confundida, tiene seguridades para algunas cosas, pero para otras no. Pero la palabra de Dios te va fundamentando la vida, te va fortaleciendo el interior y te va trayendo seguridad. Pero también, ¿qué recibimos? Corrección. ¿Cuántas veces cuando se traza la palabra te hace ver que estás en el error, en el pecado, en la equivocación, y vos decís: uy, no me daba cuenta que esto desagradaba a Dios? Y hay gente que recibe corrección, y eso es bueno, porque hay gente que no está abierta a la corrección. Hay gente que está cerradísima y no recibe ninguna recomendación para cambiar. Sin embargo, la palabra de Dios todo el tiempo nos está corrigiendo la vida para que sea cada vez mejor y la disfrutemos. Paz también nos da.
la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quiero hacer valer esto porque fue una de las principales cosas que trajo a mi vida cuando empecé a leer la Biblia. Una paz que me llenaba realmente la vida. ¿Y cuánta gente no tiene paz? ¿Cuánta gente necesita pastillas? Está nerviosa, intranquila, vive con turbaciones, no tiene esta paz. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, esa paz gobierna nuestro corazón y nuestra mente completamente. Y por supuesto el gozo, la alegría, el hecho de tener convicción y un gozo interno de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. También hay respuestas. ¿Cuánta gente no tiene respuestas para las grandes incógnitas de la vida? Hay gente aquí, hay chicos aquí que todavía no se han hecho preguntas, pero hay otros que ya tienen un cierto camino recorrido y todavía están preguntándose: ¿para qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es la misión que tengo en el mundo? ¿Cuál será mi legado antes de partir a la eternidad? ¿Qué va a pasar con mi vida? Cosas que no tienen respuesta, sin embargo Dios las da a través de su palabra, y eso nos trae mucha paz y gozo también. Y por supuesto fortaleza. No hay verdadero poder sino el que se recibe por medio de la revelación de Dios. A ver, ¿quién es capaz de repetirme todo esto que acabo de decir? No hay verdadero poder si no es el que se recibe por medio de la revelación de Dios. Cuando recibimos la revelación de Dios, que Dios es hablándonos, hay un despertar de poder en nosotros. Por lo menos eso es lo que yo experimento. Y la revelación de Dios es la confirmación de que Dios está hablando con vos directamente. No te lo está mandando a decir, directamente te está hablando a vos en persona. Y eso te da un poder y una fortaleza inigualable. Y por supuesto el ánimo. Personas que no tienen ánimo, sino más bien desánimo. El poder de la palabra de Dios transforma nuestra vida y va trayendo ánimo interno, convicción, porque nos empezamos a apoyar en la revelación de la palabra de Dios. Nos empezamos a apoyar en lo que recibimos de Dios. Nos empezamos a apoyar en la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, trae ánimo, porque el Espíritu Santo es quien nos potencia. Pero también hay otras cosas más. Alimento espiritual. Hay alimento espiritual. No estamos raquíticos, no estamos débiles, no somos personas que padecemos de alguna dolencia por el hecho de que la palabra de Dios nos alimenta. Eso hace de que nosotros podamos crecer también en la fe. Una persona no crecida es una persona inmadura, una persona que no se alimenta debidamente de la palabra de Dios, no crece en la fe. Por lo tanto siempre está chato, enano, está ahí siempre en el mismo lugar estancado. Y nosotros tenemos que evaluar nuestro crecimiento espiritual, así como evaluamos todo, y hay algunos especialistas en evaluar su capacidad de adquisición monetaria. Podríamos hacer muy bien en evaluar nuestro crecimiento espiritual. Estamos más crecidos que el mes pasado, más crecidos que el año pasado. Ahora estoy más despierto a las cosas espirituales, amo más a Dios, estoy buscando más de Dios, tengo más entusiasmo en leer la Biblia o en venir a la iglesia. Ahora no me cuesta tanto compartir mi fe con otros. Si yo no evalúo mi vida espiritual, es como que estoy estancado. Y eso es muy triste. Porque nosotros tenemos que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Cristo. Así que empecé a marcar tu nivel espiritual. ¿Se acuerdan que les conté que yo iba marcando en el marco de la puerta? Me medía, marcaba una rayita. Y después veía cómo iba creciendo esa rayita hasta que llegó hasta aquí. Y de aquí no pasó. Pero yo iba marcando, y cuando iba con mi hermano mayor, que mi hermano tiene 1,82 m, bueno, tenía porque falleció, yo iba así y le apuntaba la panza, ¡tuc! Y le pegaba acá, porque en ese tiempo yo estaba con esa estatura, y le hacía así, ¡tuc! Me acuerdo, como si fuera ayer, pero evaluaba mi crecimiento físico. ¿Cómo evaluamos nuestro crecimiento espiritual? Si no es por los frutos, por los resultados, por las glorias, por el crecimiento, por la bendición y por el poder del Espíritu Santo y entusiasmo que tenemos de hacer las cosas para agradar a Dios.
Hay gente que pasa el tiempo y es como que siempre le da la panza. Y no ha crecido. Crecimiento en la fe, pero también equilibrio. El equilibrio te ubica. Hay personas que a veces están muy desequilibradas y a veces son realmente de fachada pacífica, pero su procesión va por dentro. Hay personas que están muy realmente turbadas en su interior. Yo les conté el caso de ese muchacho que era agua de pozo estancada. Siempre uno lo veía tranquilo hasta que explotó y se le fue toda esa tranquilidad y casi empujó a una persona y la tiró como a 2 metros. Y todos nosotros quedamos asombrados porque nunca lo hubiésemos esperado. Era como que iba juntando. Pero la palabra de Dios, cuando vos la recibís y oís con atención y la tomás, te trae equilibrio, te ubica, te pone tranquilidad y paz en tu mente y también confirma en las cosas que querés hacer. Y no hay mayor gloria de la confirmación que recibimos por medio de la palabra de Dios. ¿Te acordás que estaba yo confundido por una decisión que tenía que tomar? Hace mucho tiempo ya lo prediqué a esto, y abrí la Biblia en el devocional que me tocaba para ese día e inmediatamente tuve la respuesta que necesitaba. Y cuando leí la respuesta que necesitaba, se llenó de paz mi corazón. Fue como que se me salió una mochila, fue como que se me aclaró el panorama. Me vino una seguridad absoluta de que tenía que tomar esa decisión y no otra. Y eso era la confirmación de Dios, hablándome y trayéndome esa confirmación que yo tanto necesitaba. Y por supuesto muchas otras cosas más son los beneficios que se reciben por escuchar con atención sobre la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios en nuestra propia vida. Así que estamos atentos para recibirla. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración más. Señor, ahora que vamos a empezar a compartir este mensaje, te pido que nos hables, que podamos estar siendo oidores atentos, no olvidadizos, sino muy pendientes de lo que nos quieras decir en esta noche, porque no hemos venido por casualidad, no hemos venido porque no teníamos otra cosa que hacer, sino específicamente a escucharte hablar. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Háblanos. Amén. Amén. Entonces, un oidor que recibe es un oidor respetuoso. Es un oidor respetuoso. En Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros tenemos que tener respeto principalmente para las cosas santas. Hay gente muy transgresora para las cosas santas. Y a veces hay personas que se presentan como respetuosas, pero en su interior no son respetuosas. ¿Por qué? Porque es Dios quien está viéndonos, es Dios quien va a hablarnos. Y nosotros vamos a escuchar su voz a través de este circunstancial predicador. Porque aún las piedras pueden hablar de parte de Dios. Dice, si estos callaran, aún las piedras hablarán. Aún una mula puede hablar de parte de Dios. Por eso me hizo a mí. Pero recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay personas que no están respetando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque consideran este momento sublime y majestuoso como cualquier otro. Es uno más del montón. Es como que nosotros podemos ir a un club, a un recital o a la iglesia, da lo mismo. Está todo en la misma balanza, tiene el mismo valor. En mi interior, de esa manera, yo lo justiprecio de esa manera. Es decir, como que todo es parte de un todo y no hay diferencia. Sin embargo, para que Dios nos hable, tenemos que tener respeto por su palabra. Y yo entiendo que es la actitud que tenemos que tener en nuestro interior para que Él pueda hablarnos y esa palabra detonar en nosotros una bendición que necesitamos. Pero también es un oidor humilde el que recibe, es un oidor humilde. Puede estar relacionado esto con lo otro, pero aquí tiene que ver con el orgullo. Mira lo que dice
Isaías 66:2. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré. Vos sabés bien que la mirada de Dios es profunda, escrutadora. No es una mirada como nosotros tenemos, que se detiene solamente por la apariencia. La mirada de Dios está mirándonos en nuestro interior. Y Él nos mira prácticamente espiritualmente. Él nos descubre espiritualmente. Él sabe lo que hay en nuestro interior. Y en nuestro interior tiene que haber un corazón que realmente sea humilde. Un corazón que realmente sea temeroso de Dios. Una persona que tiembla ante Dios no es una persona miedosa. Es una persona que respeta a Dios, reconoce a Dios, toma en serio a Dios, toma muy en cuenta a Dios. No mete a Dios en el montón de las cosas y está en una bolsa ahí. Como pasó una vez que fuimos a una casa a visitar y resulta que le digo, tráeme, vos vas a una iglesia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tráeme tu Biblia, quiero leerte un texto. Digo, no usé la mía para que no viera como que lo que yo le voy a decir está en mi Biblia y no en la de ella. Digo, tráeme tu Biblia porque yo quiero leerte un texto. Esto es lo que hago siempre, para que la gente sepa que lo que dice la Biblia está en la Biblia que ella también usa. Y ella dice, oh, no sé dónde está. Y empezó a buscarla y no la encontró. No era porque hubiese mucho desorden. Lo mismo pasa aquí, a veces hay gente que deja la Biblia un mes en la iglesia, en el templo, aquí. Y están arriba de la heladera y encima tiene nombre. Y digo, no vaya a ser, debe tener otras Biblias, me imagino, porque no siente falta de ella. Y viene y se va y se viene, va y viene y no retira la Biblia. Uno quiere pensar que tiene otras Biblias. Yo tengo como 6 Biblias en diferentes versiones. Si me olvido una, bueno, tengo otra, pero hay personas que parece que tienen una sola Biblia. Y eso representa también a Dios. Eso tiene que ver con Dios. La persona que es humilde, que tiembla ante la presencia de Dios, está siendo mirada por Dios, está siendo observada por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere determinar y elegir y destacar a los que tienen un corazón bueno y recto para con Él. Por eso dice el Salmo 101, versículo 6, Dios busca a los que le sirven para reconocerlos. Y en Juan dice, Dios busca adoradores. Él está mirando todo el tiempo y escrutándonos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que hay en nuestro interior, más de lo que hay en nuestro exterior, porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Pero mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Para aclarar este de pobre y humilde de espíritu, quiero aclararlo. Está bien aclarado en mi libro Cómo ser próspero. Si alguno lo leyó, allí está el detalle. De paso el chivo. Está en la librería aquí. Pero ese pobre de espíritu es tochos. Es una persona que ha buscado la solución a su problema a su alrededor y no encontró ninguna respuesta hasta que miró hacia Dios y vino de Dios su pronto auxilio y socorro en la tribulación. A eso se refiere la palabra pobre de espíritu. Tochos es la palabra en griego. Es aquella persona que busca a Dios y busca porque sabe que Dios tiene la respuesta que necesita para toda situación. El que recibe cuando oye con atención es un temeroso de Dios. Dice el versículo del Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, eso es intimidad, relacionamiento. Es una relación personal, diaria con Dios, muy personal. No viene a través de mi esposa, no viene a través de mi hijo, no viene a través de mi esposo. La relación la tengo directamente con Dios, es una relación personal. Y dice que a ellos hará conocer su pacto. ¿Por qué? Porque ellos temen a Dios. Y este temor debo aclararlo, porque algunos nuevitos piensan que nosotros tememos a Dios y el temor a Dios es lo mismo que miedo. No le tenemos miedo a Dios.
le tenemos temor, y ese temor significa reverencia, respeto, tomarlo muy en serio, muy en cuenta. Y es una persona que toma muy en serio las cosas de Dios. Cuando vos tomás en serio las cosas de Dios y a Dios mismo, no hay duda que vos tenés temor a Dios. Pero si vos no tomás en serio las cosas de Dios, relacionadas con su iglesia, con sus siervos, con los miembros y con la obra del reino de los cielos, vos no tenés temor a Dios. Y ese temor a Dios se muestra porque metés a Dios en la misma bolsa. Te da lo mismo ir a un club, a un festival, a cualquier lado, a la iglesia, como si fueras a cualquier lado, y Dios no es cualquier cosa. Cuando vos tenés temor a Dios, has hecho un altar de Dios en tu corazón y lo adorás realmente con mucha sinceridad. Y estás pendiente de aquellas pequeñas cosas para que realmente honres a Dios con tu vida. Hay personas que no tienen temor a Dios y se han equivocado y por eso han sufrido y han perdido muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen temor a Dios. Nosotros salimos a la calle y estamos representando a Dios. Por donde quiera que vayamos está Dios con nosotros. No es que dejamos a Dios en la iglesia. Yo me he visto con un traje religioso y después salgo a la calle. Dios está conmigo por donde quiera que yo vaya. Dios está conmigo por donde quiera que yo vaya. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso si vos tenés temor a Dios, vas a demostrarlo, cuidándote, cuidando la obra de Dios, cuidando el testimonio de Dios. Yo les dije más de una vez que cuando yo tengo que tomar una decisión, no solo pienso en Dios, sino que pienso en la iglesia, pienso en mi familia, pienso en muchas cosas para recién tomarla. Porque temo a Dios y no quiero desagradarlo y no quiero hacer algo que realmente embarre la obra de Dios y traiga desmérito a su obra. El que recibe es un oidor dispuesto. Y aquí está el texto en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Dice: entonces dijo Samuel, habla porque tu siervo oye. Yo les quiero recrear este texto porque algunos a lo mejor no lo conocen, pero resulta que Samuel era un pichón, recién estaba empezando su vida espiritual, recién estaba empezando la vida de iglesia, no conocía a Dios, nunca había escuchado la voz de Dios, y a lo mejor vos no conocés la voz de Dios, a lo mejor Dios a vos no te habló nunca, o vos ni siquiera escuchaste la voz de Dios que te habló específicamente a vos. Y Dios quiere hablarte a vos específicamente. Dios quiere decirte algo particularmente a vos. Y estaba Samuel recién crecido, recién empezando la vida espiritual, y escuchaba voces, escuchaba una voz, pero no reconocía que era la voz de Dios. Y se confundía, escuchaba que alguien le hablaba, y de repente va al sacerdote Elí, al sumo sacerdote Elí, y le dice: hay alguien que está hablando. No sé qué está pasando, pero alguien está hablando. Y le dice Elí: mira, la próxima vez, porque se dio cuenta Elí que Dios lo estaba queriendo hablar. Y le dijo: la próxima vez que escuches esa voz, dile esto: habla porque tu siervo oye. Y ahí, recién ahí, Samuel escuchó la voz de Dios. Y a partir de ahí empezó a conocer la voz de Dios. La Biblia dice que Jesús conocía a sus ovejas porque sus ovejas oían su voz. Yo también, al igual que Jesús, sé quiénes son mis ovejas porque oyen mi voz. Jesús sabía quiénes eran sus ovejas porque oían su voz. Hay otros que no reconocían a Jesús como sus ovejas porque no oían su voz. En este caso, Dios nos quiere hablar a todos particularmente y nos quiere decir algo específico. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento de la voz de Dios, vamos a dejarla pasar, vamos a confundirnos, vamos a hacer cosas que no corresponden. Pero Dios nos quiere hablar. Y esa persona se fue de la iglesia. Con el tiempo la encontré y me dijo: mire, pastor, estoy mal, cada vez peor, todo mal. Y cuando me cuenta el caso le dije: mirá, era el diablo quien te habló, no Dios. Fue el diablo que te quiso sacar de la iglesia. Y él me dijo: sí, ahora me doy cuenta que era el diablo, porque su vida fue cada vez peor. Por eso, si no conocemos la voz de Dios, vamos a estar
equivocándonos. Pero si estamos con un corazón dispuesto, temeroso, respetuoso, para escuchar la voz de Dios, le vamos a decir: Señor, háblame. Vos tenés que decirlo todas las mañanas cuando vas a leer la Biblia: Señor, háblame. Oye que tu siervo escucha, porque tu siervo oye. Lee la Biblia y decir: lo que me quieras decir, estoy dispuesto a obedecerlo, estoy dispuesto a acatar tu orden, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, lo que quieras decirme, estoy dispuesto para seguir realmente agradándote. No leas la Biblia simplemente por leerla y por conocer un poco más o por satisfacer a alguien. Lee la Biblia porque querés escuchar a Dios hablar. Amén. Porque si no, pasa como pasa con las personas que se desahogan. Vos estás hablando con alguien. Ustedes saben que hay personas con problemas crónicos, lamentablemente porque no reciben la clave, la guía, la fórmula, la pauta, la seguridad para entrar en un camino de bendición. Hay personas que se han acostumbrado a desahogarse con las personas y eso es inmadurez. Vos podés compartirlo con alguien, pero desahogate fundamentalmente con Dios. Desahogate con Dios y Dios te va a dar la respuesta que necesitas. Porque si no, es como que hacemos como un doctor que va, cuando vamos al doctor y le decimos: doctor, mire, tengo un dolor de cabeza muy grande, pero a su vez también tengo arritmia. Y también los ojos se me ponen rojos y me pican mucho. Y también me salió un hongo en la uña del pie derecho. Y también tengo un sapullido en las piernas que me produce mucho picazón. Y le damos un montón de datos de dolencias y de males. Y cuando el doctor va a empezar a hablar, miramos la hora y decimos: perdón, me tengo que ir. Y salimos corriendo. ¿No pasa con Dios así cuando nos desahogamos, nos levantamos y nos vamos? Y Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos. Pero no le damos tiempo. No lo escuchamos. No estamos atentos a lo que Él quiera decirnos. Y por último, un oidor que recibe la palabra de Dios es un oidor de fe. Dice el texto que ya consideramos en Hebreos capítulo 4 versículo 2: pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sabes lo que significa esto? Presta atención, por favor. Es como si escuchás el mensaje, te pasás todo el tiempo en la iglesia, atento, respetuoso, estás muy pendiente, lo recibís, estás realmente pendiente de lo que Dios quiere hablar a tu vida, pero no tenés fe para recibir la promesa, para recibir la bendición. Es como que no hay fe. La fe tiene que ver con confiar en Dios, con creer que Dios va a cumplir lo que prometió y que lo va a hacer realidad en cuestión de todo lo que sea necesario para tu vida. Y tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos nos hemos acostumbrado a vivir por vista y no por fe. Te cuesta vivir por fe. La fe es depender de Dios. La fe es creer que Dios va a sustentarte. Y no por eso te vas a tirar panza arriba diciendo: sustentame Dios y tirame la comida a la cama. No. Te va a sacudir las sábanas y te va a decir: levantate como decía Freddy, vamos a echar al espíritu de Sabanás. ¿Se acuerdan? Porque Dios no asiste a vagos, ni a perezosos, ni a ociosos, ni a indolentes, sino a los diligentes, esforzados y valientes. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para honrar a Dios, y esa fe Dios la honra. Los que tienen fe verdadera son honrados por Dios. Mira, un pastor llamado John Patton de Escocia fue a predicar a una isla donde había nativos, aborígenes, y había un traductor. Y resulta que cuando empezó a predicar, el traductor se quedó como mirándolo y no sabía qué palabra usar para la fe. Y de repente se quedó ahí parado y le dijo: mire, lo que pasa es que no hay una palabra para la fe. Y este pastor dijo: bueno, la fe es como... Y vio un sillón que había en ese lugar y lo comprobó, lo tocó para que estuviera bien fuerte, cosa de que él se pudiera tirar
Yo no me animo a tirarme en esta silla porque ya veo que me deja en el piso. Ustedes se han sentado alguna vez y cayeron y quedaron ahí planchados y la silla hecha pedazos. Bueno, este hombre se lanzó sobre la silla, sobre ese sillón, más o menos así. No, más fuerte, muy fuerte, y se tiró y el sillón lo soportó. Y él dijo, ¿vieron? Así es la fe. Echarse en las manos de Dios, ponerse en las manos de Dios y confiar en Él, que nos va a sustentar, nos va a sostener. Y con eso salió adelante con respecto a la fe. La fe es ponerte en las manos de Dios y creer que Dios va a hacer lo mejor para tu vida y te va a bendecir porque Él quiere bendecir a su pueblo. Pero a lo mejor vos no escuchás, vos no atendés, vos no prestás atención o preferís seguir por tu camino y no le entregas tu vida para rendirte a Él y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Soy tu siervo y oigo lo que me quieres decir. Ponete de pie, iglesia, por favor. Cierra tus ojos, por favor, no te distraigas, no pierdas este momento de gloria. Dios está hablando en esta hora. Él quiere que cambies de estilo de vida, de forma de vida. Quiere que tu vida sea transformada y que seas una persona que le temas a Él, que lo honres a Él, que puedas realmente poner en primer lugar todo lo que tenga que ver con Dios, sus cosas, su causa, su persona. ¿Cuántas veces te has ido haciendo otras cosas y no te importó en nada la iglesia, no te importó en nada las cosas de Dios? Bueno, eso es tener a Dios en el montón. Eso no honra a Dios. Lo honra cuando vos lo pones en primer lugar. Y Él te da la oportunidad en esta noche de que realmente lo pongas en primer lugar. Que rindas tus ídolos delante de su altar. A lo mejor tenés ídolos de distinta índole. Hay gente que tiene ídolos en su corazón, adora otras cosas, pero no a Dios. A Dios lo puso en el montón de todas las demás cosas y es por eso que a veces sufre, porque hacer eso nos hace perder su cobertura. Pero tener a Dios en primer lugar nos hace estar bajo su cobertura siempre. Y eso comienza a fluir en bendición para tu familia, para los tuyos. Y vas a ver la bendición y el fruto de esa bendición en tu familia principalmente. Y vas a ver la paz y el gozo que Él provoca. Señor, ministra en esta hora. Espíritu Santo, encárgate de este momento. Y los que tomen una decisión de ponerte en primer lugar, yo te pido que ahora estés confirmando esta decisión en lo íntimo de su corazón. Ahora, Padre Santo, que estás llamando, comienza a confirmar esta decisión en lo íntimo del corazón. Y pasa al frente, iglesia, si quieres tomar esta decisión y si estás tomando esta decisión. Pasa al frente rápidamente, por favor, para seguir orando. Pasa al frente rápidamente si quieres consagrar tu vida y ponerlo a Dios en primer lugar. Pasa al frente rápidamente, no te quedes ahí. No esperes que alguien te diga vas a pasar. Vos mismo tenés que tomar la decisión, es una decisión personal. Porque Dios te llama en esta noche, Dios te llama. Dios te llama. Lo has dejado a Dios de lado, lo has considerado parte de un montón de cosas y es por eso que la vida se complica, se torna peligrosa, mala, maligna, pero poner a Dios en primer lugar se aclara, hay armonía y gloria de bendición. Pasa al frente rápidamente, por favor. No pongas nada más en primer lugar. Ponelo a Dios en primer lugar y vas a ver los cambios. Vas a ver cómo empieza a bendecir a tu familia. Vas a ver cómo empiezan a ser ganados tus seres queridos para Cristo. Dios va a obrar en esta hora. Dios está obrando en esta hora. Pasa rápidamente, por favor. No te quedes allí. Vení pronto. Entregale tu vida a Dios. Rendite a Dios. Echate en sus brazos porque Él tiene cuidado de vos y de mí. Señor, bendice a quienes están tomando esta decisión. Encárgate, Señor. Solo tú puedes hacer milagros y maravillas y te los pido. Señor, comienza a manifestarte en esta hora a favor de tu pueblo.
Señor, comienza a tocar, Señor, a los que han tomado esta decisión. Señor, obra milagros y maravillas, que en esta hora, Señor, tu pueblo esté manifestándose en oración para que esta decisión sea registrada en tu mismo cielo. Ahora toma cuenta de estas decisiones, Señor, que no sean emocionales, que no salgan de aquí y se olviden de lo que han hecho delante de tu altar. Que esto marque definitivamente sus vidas en un antes y un después bien claro. Bendíceles a cada uno en particular. Te lo pido en el nombre de Jesús.